que suave. Y 4x4 utilizamos por los Estados Unidos. Lo mejor es que ha venido desde Alemania, conducido por nuestro amigo Stefan. Un coche americano conducido por un alemán. Este por ahora también Ahora damos paso a un Ford F-151 Mut. Es el Jeep de Vietnam, vehículo táctico de carga militar, Military Duty Tactical Truck, de ahí lo encuentra. Eso en las películas americanas. En España se sirve dentro de la infantería de marina. Hay varios. Hay varios. Ya, pero el gordo vietnamita lleva el asiento del copiloto. Una cesta de niños. Y ahora vamos a ver distintos jeeps, distintos modelos del famoso todoterreno americano, el jeep, utilizado también por el ejército español en distintas variedades. Este primero es un MB con su remolque de luz. Guapa, guapa. Enfermera guapa. Con una metralleta arriba, Seguido, adelante, bien Luis. Con otro Willys. Este modelo es un Ford GT. Se puso morado. ¿Vamos? La antena, ve pedazo de antena tiene. Otro modelo de Willys. Hay distintas nomenclaturas según el fabricante, según la época. Todos estos representan a vehículos utilizados en la Segunda Guerra Mundial por el ejército americano. En estático vemos otro utilizado por el ejército británico. Y a continuación un M38 del ejército español, otro Jeep. Adelante. El servicio hasta hace muy poco, hasta la llegada de los bancos. Bueno, pues aquí finaliza este carrusel de vehículos históricos que volverá a realizarse a las 7:15 de esta tarde. Espero que hayan disfrutado. Muchas gracias. Un aplauso.